realmente complejo. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de casos complejos. Cuando me puse a revisar, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A qué nivel lo pongo? ¿Quién lo va a escuchar? Obviamente, lo que es complejo para unos también, para otros no lo es tanto. O sea, depende en qué nivel estés. Entonces se me ocurrió hacer una serie de ensaladas de cosas. Y siempre decíamos que hay cosas que, pues hay alguien como cirujanos tan buenos como estoy viendo yo en el panel, pues las cosas que parecen complejas son fáciles, y para otros que no somos ni Maradona, ni Messi, ni Cristiano Ronaldo operando, las cosas se nos complican. Pero en el cálculo sucede lo mismo. Lo que sí tengo que decir es que el cálculo del lente a veces no le dan mucha pelota, y es sumamente importante. O sea, tú puedes ser el mejor cirujano del mundo, pero si el cálculo está mal hecho, el paciente va a decir, me operaron mal. De repente lo operaron perfecto, pero el paciente no obtuvo lo que quería obtener, que era ver bien. En el estado actual, la biometría, con cualquier biómetro, ya conversábamos antes de la charla, en la longitud axial, con cualquier biómetro ahora, es muy difícil que no tengas una medida adecuada. Están muy, muy cercanos los biómetros de coherencia óptica, los biómetros de Switzer, de interferometría, inclusive un buen biómetro de ultrasonido, bien manejado por un experto, son tremendamente precisos. Y además hay técnicas, tanto hagas inmersión en el ultrasonido, necesitas hacer inmersión. Y si piensas que la inmersión es difícil, es realmente una falacia. Es mucho más fácil que el contacto, menos errores, y les vamos a ver durante el momento algunos trucos para aquellos que no pueden acceder a una biometría por instrumentos más modernos y tienen que ver por ultrasonido. Hay una sonda de probing que es interesante. Hay interferometría, sweep source, no son problemas. Pero claro, no son problemas cuando hay casos simples, pero siguen habiendo casos complejos. Yo creo que el principal problema en la biometría, en el cálculo del lente, no es la medida de la longitud axial, seguirá siendo la córnea. O sea, la medida de la queratometría. Más que la queratometría, que es fácil de hacer, es determinar el poder de la córnea, el poder refractivo de la córnea. Mi perro decía que es un caso clínico complejo. Entonces hay que ver, o sea, para algunos pueden ser una cosa, para otros es otra. Casos clínicos complejos, lo que vamos a hablar, pues podría ser una curvatura corneal alterada. La cirugía refractiva y otras cirugías que hayan tocado la córnea y hayan cambiado su curvatura, nos van a alterar cualquier medida. Desde lo más simple, un pterigium invasivo, GAO4, ya para nosotros es un problema, desde la misma medida. Lo que pasa es que esto no lo ven en California, ni lo ven en Europa, donde tienen unos pterigium realmente de chiste. Pero cuando nosotros encontramos a nuestra gente que está expuesta a la radiación ultravioleta, que está expuesta a otro tipo de cosas, y encontramos pterigium que llegan hasta la pupila y que deforman los 3 milímetros centrales, y tú dices que lo operas y después estás esperando 6 meses para ver que se ponga, o le quieres hacer un cálculo, y hay el rapidito que quiere, no, yo quiero que me hagas el cálculo así con pterigium y todo, también pasa. Entonces, esos son cálculos diferentes. O tengo un colega amigo, que ha sido mi alumno, que es muy buen cirujano, muy avesado, que es el que me complica la vida todos los fines de semana casi, y me dice, oye, tengo este paciente que tiene anillos, además tiene un lente fáquico, y además tiene una catarata a 2 cruces, y le han hecho una cirugía de retina. Hazle el cálculo, pues, por favor. Entonces, hay gente que te pone cálculos realmente complejos, ¿no? Ojos con aceite de silicón. El aceite de silicón sigue siendo, y va a ser, y seguirá siendo un caso complejo. Ahora que tenemos Sweet Source, interferometría se ha facilitado. Los casos con estafiloma posterior muy marcado siguen siendo, aquí sí hay un problema en la medida de la longitud, y alguna vez les tocará casos con estafiloma anterior y no sabrán qué hacer. Y vamos a presentarles algunas cosas, otras cosas que podemos ver a lo largo del camino, porque esto realmente es un camino. Vamos a ver, ¿qué cosa es curvatura corneal alterada?
Postrefractiva, tóricos, queratocono, trasplantes de ASEC, de MEC, anillos y todo ese armamentario que se usan los corneólogos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros utilizamos solo las queratometrías luego de la cirugía refractiva, o si estamos utilizando solo la queratometría para hacer un cálculo del lente, seguimos midiendo la córnea con un método de 1911. ¿Con qué? Con los datos del ojo esquemático de Gullstrand. Gullstrand, yo les tomo el pelo a mis alumnos, les digo, ¿quién es Gullstrand? El puntero derecho de la selección finlandesa, sueca, holandesa. Muchos no saben que es nuestro primer premio Nobel, oftalmólogo. Y él desarrolla el ojo de Gullstrand, hace todos los cálculos matemáticos, y a partir de los datos que le encuentra, de la diferencia de los medios, la diferencia de la córnea, o sea, el grado de densidad de la córnea, las diferencias entre las curvaturas, saca los datos que hoy, 2020, el año perdido, el año de la pandemia, seguimos utilizando para sacar la queratometría, y seguimos metiendo en nuestras fórmulas. Entonces, cuidado. Estábamos mandando sondas a Marte y más allá de Marte, y estamos utilizando para el cálculo de lentes tecnología del año 1911. Algo está pasando ahí, que no es correcto. Hay otros métodos, hay otras cosas, pero no son de uso diario. Les cuento, hicimos un estudio entre los médicos del CIDU, Lucho dijo, sí, CIDU es la Sociedad Internacional de Diagnóstico en Ultrasonografía, y preguntamos, ¿qué método estaban usando? Miren, en muchos sitios, no en prácticas hospitalarias, sino aquellos que tenían, todavía hay gente que usa medidas de contacto con ultrasonido para hacer sus cálculos de lentes. Todavía hay gente, y en todas partes del mundo, no necesariamente. Entonces, hay cosas que estamos todavía atrasados. Entonces, si no sabemos cuál es el poder de la córnea, Houston, estamos en un problema serio, y este es un Apolo 13. ¿No? ¿Cuál es el verdadero problema que tenemos en el cálculo? Como les decía desde un principio, el verdadero poder refractivo corneal. Cuando hablamos con Luchito Scaff sobre qué pasa en el hora y todo, yo también considero que es un buen método, pero si le metes un ajustón, o si le metes una cambiada, o si la córnea no está clara, o si estás con una cámara anterior que no te va, tienes un problema, tienes que saber hacer las cosas. Si tienes un paciente con astigmatismo, o si tienes un paciente con alguna cambio refractivo, tienes que saber hacer las cosas. O sea, requiere que alguien se especialice en hacer esto. Esto es una gran ventaja para el que se dedica a esto, porque no todo el mundo le gustan estas cosas. Entonces, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Entonces, es interesante porque siempre va a haber una persona encargada. El problema es cuando le encargas esto a alguien que no sabe. Y ahí vienen los verdaderos problemas. Y te das cuenta que las fallas vienen porque alguien que no sabe una cosa se dedica a hacerla. Y no es que el método sea malo, sino que se están llevando las cosas inadecuadamente. Moraleja, dediquen a alguien en su clínica, en su espacio, a que sea el responsable de esto. ¿Por qué? Todos nos equivocamos. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Y de las equivocaciones, porque la biometría es un arte todavía, tiene gaps, partan nomás de que salvo los Crystalens, todos los lentes vienen en paso de 0,50. O sea, tienen 0,50 de gap para arriba y 0,50 de gap para abajo. O sea, si encuentran, ustedes están en ese intermedio, la chuntan todavía estando más 0,50 y menos 0,50, están bien, no están tan mal. Pero cuidado, hay muchas fuentes de error. Vamos a ver. ¿Por qué necesitamos entonces una nueva medida de queratometría? Porque la medida que estamos haciendo de la córnea es una medida basada en datos empíricos y cálculos que se hicieron hace un montón de tiempo y que están basados en la queratometría. ¿Qué hace la queratometría? Yo les pregunto a los alumnos y me dicen, mide el poder corneal. No, mentira. La queratometría mide radios de curvatura que nosotros hacemos, lo convertimos en dioptrías a partir de la fórmula que es 1 sobre la distancia focal, una dioptría, y eso depende de los índices de refracción. La córnea tiene 2 curvas, y medimos una. Suponemos cómo es la posterior a partir de las refracciones
del haz cuando va pasando por todas. Es una cosa compleja, pero metas en la cabeza que estamos viendo una sola curva y estamos asumiendo el valor de la curva posterior. Eso en la gran mayoría de los casos. Y ahí hay un error. Muy bien. ¿Por qué hay un error? Ya Koch, Ali, Weikert, Shiramaya, Jenkins y compañía habían visto que la keratometría anterior y posterior pueden ser considerablemente diferentes. Y en los ojos mismos, entre el derecho y el izquierdo, también. David Flicker, la vez pasada que nos habló muy bonito de su panacea, nos hablaba de que él encontraba también cómo encontrar estas alteraciones y cuánto había en diferencia entre la córnea posterior y la córnea anterior, etc. Hay cosas bien interesantes. Vamos a ver después las preguntas al final. Carlitos Rojas nos está preguntando, lo vamos a ver al final. Y estas córneas normalmente tienen una forma, pero hay un porcentaje de córneas que no van bien. Y cuando tienes que operar esas córneas que tienen grandes diferencias o astigmatismos en contra, ahí vas a tener problemas. Y como estamos midiendo solamente una superficie, podemos cometer errores. Koch y colaboradores han demostrado que el eje corneal anterior podría ser considerablemente diferente del posterior en los pacientes tóricos, lo que da como resultado que cuando queremos corregir ese astigmatismo corneal puede ser totalmente diferente a lo que estamos leyendo, solo viendo la córnea anterior. Ahora, ¿cómo se deduce normalmente el poder de la córnea posterior? Medidas la córnea anterior, ya dijimos, pero no en toda la córnea anterior. Cuando usamos el queratómetro, en zonas limitadas, extrapolamos esa curvatura a la córnea posterior y calculamos el poder corneal. Este es según David Huang. Cuando la córnea es compleja, vamos al caso más complejo, un queratocono, donde hay mayor elevación o mayor error hipermetrópico, tenemos mayores problemas porque esta extrapolación ya cambia porque las curvaturas no son normales, los grosores de la córnea ya no son similares a lo normal, se escapó o sea, no podemos tratar a todos los ojos con una constante. Eso es lo que pasa. Utilizamos para hacer esas medidas constantes, cuando deberíamos utilizar matemáticamente variables. ¿Por qué? Porque no todos los ojos son iguales. Okay. Entonces, ¿qué valores de correlación posterior-anterior deberían ser usados? Se hizo estudios, y generalmente los estudios que se han hecho, ya los han hecho Dabelman, las había hecho hace mucho tiempo, y ¿cuál era el principal tema? Cuando comenzamos a estudiar se dieron cuenta, y nos damos cuenta, que la mayoría de las veces, ojo, fíjate que digo la mayoría de las veces, porque tampoco no es siempre, hay dos palabras que no existen en medicina, siempre y nunca. En el ojo normal, la relación posterior-anterior es 0.816. O sea, en cambio, con 94 pacientes encontró Dabelman casi idéntica a lo que encontraba, o sea, 0.81 encontró Dabelman. Aquí encuentra Wan y Mahmoud, encuentran eso. En el miópico, luego de un LASIK o un PRK, encontró que esto cambiaba a 0.765, y en la hipermetrópica LASIK 0.857. Entonces, fíjense, cuando tú alteras, haces una cirugía, vas a cambiar las relaciones posteriores anteriores de acuerdo a el ojo normal. Por lo tanto, cuando tú quieres hacer un cálculo de lentes intraoculares en pacientes miópicos e hipermetrópicos, ya cambió esa normalidad, tienes que hacer algo diferente. Para un lado, para los miopes, y para otro lado, para los hipermétricos. Miren que lo estoy haciendo sin ir tan profundo en la parte más superficial para que sea entendible, porque si nos metemos a hablar de esto, pues ni yo lo entiendo al final. Así que vamos por parte y cucharadas. Muy bien. Cuando hacemos esto, en muchas cosas, la extrapolación crea grandes errores esféricos. ¿En quiénes? En las cosas típicas, ya hemos hablado cuáles, y las córneas que han tenido cirugía corneal, queratoplastía o refractiva, y en pacientes que han tenido ectasia, también les van a venir y les
tienen que ver pacientes que han sido operados, que han desarrollado ectasia y que les van a pedir cálculo de lente intraocular. Y se van a alejar de cualquier modelo que tenemos para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, las fórmulas fueron hechas para ojos normales. Los instrumentos están hechos para medir ojos normales. ¿Qué son los ojos normales? Los habituales. Hay ojos que se escapan de esa campana. Okay. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular el poder del lente en estos ojos? Normalmente lo que se observa frecuentemente, lo que tiene mucho más vigencia y lo que más se acepta es solucionar las cosas matemáticamente. Porque la matemática es una ciencia exacta, es una ciencia reproducible, es una ciencia que tiene una teoría y es una ciencia que tiene una repetición predecible en el 99.9% de los casos. Y lo que es ideal, lo que sería ideal, y lo que es a lo que estamos tendiendo, todavía no lo estamos haciendo perfecto, pero estamos tendiendo, es medir directamente la curvatura corneal posterior. ¿Por qué les digo que todavía no lo hacemos perfecto? Tenemos equipos que nos están midiendo ya las curvaturas corneales posteriores. Tenemos ray tracing, tenemos topografías con profundidad, tenemos sweet source, tenemos una serie de cosas, pero hay que afinar varias cosas más. No es tan sencillo. Hay cosas, como somos, el ojo en realidad es una superficie con un sistema óptico muy complejo. Una parte está frente al aire, una parte está frente al líquido, otra parte está frente a una proteína o un tejido, otra parte está frente a un ácido hialurónico con agua y otra parte está nuevamente un tejido. O sea, hay varias estructuras complejas y además no es igual en todos los seres, no es una cosa exacta. Cuando, a pesar de que la matemática es una ciencia exacta, cuando haces regresión, los métodos fallan, porque la regresión funciona en la gran mayoría, pero no en todos. Entonces hay un grupo de pacientes en los cuales la regresión no te sirve. Los defensores de los nomogramas o dicen, bueno, por eso funciona en la gran mayoría de los casos. De acuerdo, está bien. Pero si tú estás en ese espacio por fuera de la campana de Gauss, o si te van a operar, vas a operar a un familiar tuyo, y está fuera de la campana, y te va a reclamar, y te va a decir, oye, me dijeron que usted era el mejor cirujano del mundo, y usted me ha dejado mal, me ha operado mal, no veo bien. Y no, es que usted está fuera de la campana. ¿Y por qué no me dijo que yo estaba fuera de la campana? Entonces, también verá la otra parte, como decíamos, una medida directa de la curvatura posterior todavía es un poco exacta y es un reto, pero se están haciendo cosas para eso. Quizás la gente está diciendo, pues bueno, ¿qué me está diciendo Mario? Mario me está diciendo puro palabreo del asunto. No, es que si esto no lo explicamos, no vamos a comprender cuál es el porqué. Todavía no encontramos un método exacto. Yo te puedo decir un ratito, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que me soluciona. Esto es lo que me va a dar. Esto es lo que me soluciona. Esto es la verdad absoluta, no la hay. Como decíamos, esto va a funcionar de acuerdo a cómo tú lo uses, cómo estés tú entrenado, y lo más importante, cómo aprendas tú de tus errores. En mis manos, si yo uso tal fórmula, hago tal medida y me queda ligeramente tal en tales ojos o ligeramente positivo en tales ojos, tengo que hacer tal o cual corrección. Ese es el estado actual. Yo, cuando a mí me dicen, el 100% de mis casos me quedan, ¿qué tal Pinocho el que me está hablando? O sea, eso no existe. ¿Ya? O sea, vas bastante bien, se puede hacer bastante bien porque hay un montón de gaps todavía en el cálculo del lente. Ok. ¿Qué pasa cuando te pones a hacer esto? Un trasplante de córnea, un procedimiento al mismo tiempo que hacerle el cálculo del lente. Puede ser completo, un DSAQ, un DMEC, que es la más prometedora de los cambios, porque los cambios posteriores son menores. Pero, ¿cómo lo mides? ¿Tú vas a ver a futuro? ¿Vas a saber cómo va a quedar la córnea? Aquí tienes que inventar. Aquí tienes que saber, aquí te conviene saber cuál es la mano de tu cirujano, del cirujano que le estás calculando. Te va a parecer tonto lo que te estoy diciendo, pero acá entra el arte.
Yo conozco cirujanos que sé que van a dejar el ojo con las córneas planas, y conozco cirujanos que van a dejar los ojos no tan planos, ligeramente más elevados. ¿Por qué? Porque los sigo llevando varios años y me doy cuenta hacia dónde van sus refracciones, y me doy cuenta dónde me equivoqué cuando hice el cálculo. Entonces, perdónenme, esto no es una ciencia exacta. Aquí juega mucho la maña de cada cual. Muy bien. ¿Por qué esas córneas son difíciles de medir? Todas estas córneas alteradas, las córneas tóricas, las córneas después de PRK, las córneas después de cirugía y todo. ¿Y por qué la córnea posterior es difícil? ¿Por qué? La pequeña diferencia entre el índice refractivo entre córnea posterior y acuoso siempre ha sido, ¿no?, una superficie difícil de identificar y de medir. Y además, cuando tú mides algo, tienes que tener un gold estándar para compararlo. No lo hay. Entonces, todo el mundo te dice, yo hice las medidas de mi superficie posterior. Viene SAIS y te dice, yo tengo TK y le he hecho tal. Viene Oculus y te dice, yo tengo tal y he hecho tal. Y la pregunta es, oye, ¿y contra qué lo comparas? ¿Y contra qué salió? Todavía la data no está validada como para decir, este es el gold estándar, eso es lo que me vale, esto es lo que me va. Esa diferencia entre el índice refractivo entre la córnea posterior y el acuoso es lo que hace, por ejemplo, que TK en algunos pacientes podría ser insuficiente, a pesar que es una buena fórmula. Y además, vamos a ver, las fórmulas están hechas de acuerdo a las medidas que están siendo tomadas. Si tú hiciste tus medidas de acuerdo a la córnea tomada por Gullstrand, vas a tener que utilizar fórmulas que han sido hechas o construidas con esas medidas. Si tú tratas de poner las fórmulas que fueron construidas con esa teoría, de medir solamente la curva anterior, midiendo la curva posterior, esa fórmula no sirve. Esa medida de la curva posterior no sirve. Lógico, estás utilizando cosas que no están hechas o sea, no sirve, no sirve, no. Estás utilizando, tienes que desarrollar una nueva fórmula para esas nuevas medidas que están haciendo. Ahí viene el problema. Ok. Si todas esas córneas además son difíciles de medir y ver su poder corneal, agreguen el astigmatismo y van a tener peores cosas. Hicieron Koch y su estudio clínico en diciembre de 2013 hablando de si uno calcula el astigmatismo usando solo la medida anterior de la córnea, encontró que el grupo con la regla hacía una sobrecorrección de media dioptría, y contra la regla una subcorrección de 0.3 dioptrías. Aparentemente esto es muy poco, pero están hablando de un número limitado de ojos dentro de valores normales. Estos cambios en los pacientes miopes extremos o hipermétropes extremos se multiplican por 2, por 3, por 4, por 5 factores, y esto hace unas sorpresas reflectivas catastróficas. Cuando hacen las fórmulas de regresión para los lentes tóricos, el nomograma de Baylor, el de Koch, Euphalia, los calculadores de AMO, el calculador de Alcon, sin la corrección de Barrett, el primero que sacaron fue un fiasco, tuvimos un problema. Tenían errores de más o menos 0.5 dioptrías en el cálculo de los astigmatismos, más o menos en el 80% de los casos. Entonces, había problemas. Y si encima, estábamos diciendo hace un rato, que tú tienes un error de 0.50, y tus lentes vienen en pasos de 0.50, suman los dos errores y puedes llegar hasta, por default nomás, hasta de una dioptría de diferencia. Si tú quieres corregir una dioptría de diferencia, o sea, fíjense las magnitudes de los errores que hay en esas fórmulas. Resumen de todo este palabreo para que no se nos duerman. Esta charla es bien árida, como todo lo que tiene que ver con cálculos. En córneas complejas, por lo que hemos hablado, la superficie anterior realmente no nos da pistas para una adecuada medida de la curvatura posterior. Se hace porque hemos puesto parches. Se hace porque hemos hecho regresiones. Se hace porque no había otra forma de hacerlo. Se hace porque mucho tiempo no hubo manera de medir adecuadamente esto. Y lo que tenemos que apuntar ahora es a buscar métodos y exigirle a la industria que nos dé una adecuada medida de la curvatura posterior.
¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que mejorar nuestra medida de la córnea, por las nuevas tecnologías. Córnea anterior, córnea posterior, y más aún, en córneas completas deberíamos exigir que esto sea posible. ¿Qué hacemos entonces? Una de las primeras opciones que ha salido, bueno, nuestro amigo Varas tiene una excelente posibilidad de hacer una corrección o calcular qué está pasando con la córnea posterior de acuerdo a los cálculos subvectores. David Flicker también está haciendo en su fórmula estas correcciones, inclusive acaba de entrar en su fórmula no solamente la corrección del astigmatismo corneal, sino también la corrección del tilt, del lente, del cristalino, que también va a afectar el astigmatismo, porque además no estamos hablando solamente de astigmatismo, estamos hablando de astigmatismo corneal es uno, hay astigmatismo del lente es otro, y aunque no lo crean, también hay un astigmatismo del polo posterior. O sea, miren cómo va la magnitud de los problemas. Una de las soluciones para tratar de encontrar el poder corneal adecuado ha sido esta, el Total Keratometry, que lo saca Zeiss con el IOLMaster 700. ¿En qué consiste esto para entenderlo? Este IOLMaster tenía información diagnóstica en un solo vistazo, prometiéndonos menos sorpresas refractivas. Tiene, a diferencia del resto de cosas, esto no es una línea, no es un modo A, es un modo B, es una imagen de todo el globo ocular para que uno pueda verificar visualmente las medidas y detectar qué ojos de geometría inusual. Y vamos a ver, si ustedes son levemente perspicaces, van a ver que ese cristalino no está perpendicular totalmente al eje, sino levemente inclinado unos 3 grados o 4 grados hacia la derecha. Y eso es muy poco. Generalmente el cristalino tiene 5 grados, o 5, ya Findel lo encontró, y está afectando cierto grado de una manera prismática a la luz que está pasando por ahí. ¿Por qué? Porque el ojo no es un cilindro de revolución. El ojo tiene, cuando vean los ángulos se van a dar cuenta, los nasales son más cerrados, los temporales son más abiertos, porque el ojo tiene cierto grado de distorsión o de tilt. ¿Qué tenemos? Fijación, keratometría telecéntrica. ¿Y qué han hecho ellos? Ellos han, como tienen un sweet source, han agregado esto que se llama TK, que es la medida de la curvatura posterior. ¿Cómo así? ¿Ah? Como tienen un sweet source, ellos pueden medir la superficie corneal. ¿Y qué han hecho? No solamente medir la superficie corneal, sino incorporar nuevas fórmulas, ¿ya? Fórmulas dentro del mismo IOLMaster y ZCal, que es el calculador de ellos, para cambiar, sin cambiar el flujo. Y prescinden de los nomogramas y las persuasiones por los nomogramas de la córnea posterior. ¿Cómo lo hacen? Ok, si ellos tienen una keratometría telecéntrica de 3 zonas y tienen B escanes del sweet source, ¿qué hacen? Con las medidas de la keratometría, sacan el modelo de la córnea anterior, porque todo el mundo hace, ¿no? Entonces, tienen el dibujo de las curvas de la córnea anterior. Pero como tienen el sweet source de scan, tienen también el dibujo en un área grande, en este caso son 6 espacios donde toman, tienen la curva anterior, y como es un B-scan, como es un OCT, pueden ellos dibujar la curva posterior y medir dentro de la córnea la distancia. Entonces, como miden esta distancia, saben qué tan alejada, y por lo tanto pueden matemáticamente saber qué curva tiene la de atrás, sabiendo en qué punto está la distancia. Hacen estos puntos posteriores, en vez de hacer los planos, los convierten en una imagen tridimensional. Cuando hacen eso, tienen una imagen tridimensional, como si fuera un AutoCAD, así como uno hace los arquitectos o los ingenieros hacen una habitación. Ellos ya tienen la curvatura anterior y tienen la curvatura posterior fabricada a través de la curva anterior y la curva posterior, viendo las distancias de una proyección en 3D. ¿Cuál es el gap? ¿Cuál es la falla? Que como son 6 proyecciones, hay pequeños espacios que quedan entre el medio. Cuando lo hagan esto a un cubo, ahí va a ser perfecto.
por eso que hay mucha gente que critica, que dice que todavía no es perfecto. Sí, pues, hay cosas que no son perfectas, pero pueden ser perfectas. Todavía esto es una proyección basada en 6 meridianos y se supone los espacios que hay en el centro. Pero, dentro de todo, es el mejor approach que se ha dado para reconstruir el toroide. ¿Dónde viene el problema? Ya lo tienes ahí, tienes que ajustar esta curva posterior, porque a diferencia de la anterior que está frente al aire, tienes que calibrarla al medio. El medio, la posterior es acuoso, tienes que calibrarla a 0.883. Esto lo pasas, los valores posteriores ya están calibrados porque tienen un índice refractivo diferente frente al acuoso, y esto los llevas a matrices de potencia y de fórmula de lente gruesa, que son las fórmulas normales, y ahí tienes el TK. Entonces, no es perfecto, pero es bastante cercano a lo que se hace, a lo que queremos hacer para medida. En este momento me considero que es una de las mejores cosas. ¿Por qué estamos viendo eso? Estamos viendo eso, ya el otro día nos dieron una charla muy bonita en los webinars, y hay gente que se pregunta que si es que el Sweet Sort va a reemplazar a la topografía como la conocemos. ¿Por qué? Porque esta capacidad que tiene de reconstruir todas esas superficies de acuerdo a los B-scan que están teniendo. Cuando tú te presentas frente al Dial Master, en este caso, cuando tomas la keratometría que está acá, no sé si se ve Chente, ¿se ve mi puntero? Sí, sí se ve, Mario. Sí, Perfecto. Si tienes acá el puntero, antes te salía un solo check. Ese puntero te dice, oye, estamos de acuerdo, has tomado bien la curvatura anterior, y el de abajo te dice, ya has tomado bien la curvatura posterior. El de acá te dice que las distancias de la pupila y la distancia entre blanco a blanco está bien tomado, y cada uno de los segmentos y compartimentos está bien, el white to white y la esclera, y estás en la mácula. Entonces, te toma la keratometría y abajo te dice, tenemos una keratometría total. O sea, si sale todo esto en check, la máquina asume, es una de las cosas que me peleo yo con ellos, le dan mucho valor a la máquina, y uno debería como usuario tener un poco más de dominio de dónde van los gates, etc. Pero bueno, no entiende. Significa que tienes una adecuada medida de la curvatura anterior y un correcto cálculo de la curvatura posterior. Fíjense que uso la palabra cálculo. Todavía yo no considero que sea medida. Yo considero que todavía, por estos factores que hemos visto antes, sigue siendo un cálculo. Entonces, Total Keratometry nos da una correcta medida del poder corneal total hasta donde podemos llegar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vemos? En el caso de un paciente con un ojo muy pequeño, 21-46. Miren, vemos que acá la keratometría nos ha salido bien, la anterior y el TK, y vemos la keratometría anterior. Fíjense en este paciente, lo escogí porque tenía este astigmatismo de 2.83. Tiene un R1 de 7.89. A mí me gusta trabajar siempre con milímetros. Con Haigis aprendí a trabajar en milímetros porque es más fácil, y aparte lo que miden los queratómetros. R2 de 7.40. Y tenía un delta de keratometría de 2.83 dioptrías. Entonces, cuando tú le das cuenta, y cuando te mide, porque también te mide el posterior, te dice el posterior R1 es 6.71 y el posterior es 6.51. Mientras que esta keratometría, el astigmatismo lo tiene a 82 grados. Acá, en el posterior, tiene menos 0.18 a 104 grados. Entonces ya deja de ser, aquí no hay mucha diferencia, deja de ser 82 y se convierte en 83 grados. Y no un valor de 2.83, sino un valor de 3.35. Para este equipo, la corrección que tú debes hacer debe ser un astigmatismo real, total, de menos 3.35. Y eso más o menos lo que encontrábamos y veíamos cuando teníamos algunas fallas del cálculo. Obviamente, pues aquí vas a poner posiblemente un lente con un tórico de 3, y acá también vas a poner con un tórico de 3 o 3.5. Fíjense que ya de por sí, aunque tengas una medida exacta, tienes teniendo el gap de media dioptría
de los valores que van a que vas a corregir. O sea, nuevamente les digo, esto no es tan perfecto. Hay cosas que se le escapan a uno. Vamos a ver si seguimos. Ok. Cuando queremos hacer, obviamente les decía que la curvatura anterior no da información para el ASI, keratocono, POS, PRK o DSEC o DMEC. Entonces, estas necesitaban mejores medidas de la curvatura corneal anterior y posterior. En estos casos es donde nosotros tenemos que recurrir a tratar de investigar qué sucede con estos pacientes. ¿Y qué pasa con el keratocono? Ahí sí sonamos. ¿Por qué? Porque aquí, cuando estamos viendo el cálculo, nos damos cuenta que no, el punto más delgado de la córnea, el punto con más cambios en la refracción, no está en el área central, ni siquiera en el área del eje óptico, ni siquiera en la primera imagen de Purkinje está desplazado. ¿Dónde le vas a poner al paciente la corrección? ¿Qué va a pasar cuando tú a este paciente y no le corregiste el cono? ¿O le vas a corregir el cono? Estás haciendo un cálculo para algo que va a pasar en el futuro. O sea, aquí tienes que tener una imaginación increíble para ver qué va a pasar. O solucionar primero el cono y después hacer la cirugía. O estabilizar primero el cono y después hacer la cirugía. O, pues, hacer el cono y no poner lente. No sé, eso ya depende de cada cirujano. Ahí no me meto yo. Ahí cuando me preguntan qué hago del caso, pues ahí sí, como dijimos bien políticamente, se lo mando a mi enemigo, porque ahí tienen un montón de opciones, ahí podemos discutir toda la noche, y cada cual va a hacerlo como a él le gusta hacerlo. Cuando nos ponemos a analizar entre si me dan a escoger que yo pudiera medir la córnea posterior, o calcularla por lo menos, o pudiera utilizar un nomograma, creo yo que todavía me inclinaría a tratar de medirla. El nomograma me va a ir y me va a funcionar, y creo que lo importante es que uno decida por ambas cosas. Yo me decidí por hacer el TK porque si me voy a equivocar, como que de hecho me voy a equivocar, voy a usar un solo método y usando un solo método voy a saber hacia dónde se desvía, hacia dónde está mi desviación en mis errores. Por lo tanto, lo puedo corregir en el transcurso. En los 2 primeros no, en los 10 siguientes sí, en los 50 siguientes ya tendré una idea clara por dónde estoy metiendo la pata. Entonces, por favor, si ustedes pensaban que el cálculo de lente, claro, los pacientes normales entre 22.5 y 25.5 o 24.5, todo funciona bien. Pero cuando te vas con el paciente que tiene keratocono, ahí vas a errar, y esos son los que tienes que estudiar. Por eso digo, hay que estudiarlos y sacarles ese es el truco, no hay otro. Otro de los problemas que hay, para complicarle más la vida a todos ustedes, es que esas nuevas medidas de TK no van a funcionar con las fórmulas normales. Entonces mucha gente dice, no sirve ese TK. Claro que no sirve. Si usas las fórmulas anteriores, no vas a servir. ¿Por qué? Porque has cambiado la medida de la córnea. Tienes que utilizar aquellas fórmulas que están creadas para esta nueva forma de medida. Barrett ha desarrollado fórmulas, la Universal 2 y la tórica, hechas para esta medida de TK. O sea, son las únicas fórmulas que te garantizan que siguiendo estas TKs, que en realidad yo las recomiendo para los casos de astigmatismo, ¿no? Sigo usando mi Hygis para los casos normales, para los casos que no tienen astigmatismo relevante, sí, Barrett también la puedo usar, pero si tengo un astigmatismo, prefiero usar TK Universal 2 o TK tórica en el cálculo del lente. Si no usas esas, vas a tener problemas. Les juro que no uso SRKT, les juro que no uso Hofferkühl, les juro que no uso Hollein. ¿Por qué? Si uso todas, me voy a confundir. Mejor uso un par y veo con esas a lo que va. Y ese es quizá un consejo que les puedo dar con las mejores ganas. Usen algo. Pues si quieren usar SRKT, úsenla. No está mal. Pero vean hacia dónde se desvían. Ese es quizá el mensaje más importante de la charla, que me ahorraría todo este palabra, sería eso. Usen algo, pero no lo usen porque lo dice tal, lo dice cual.
úsenlo porque ustedes lo van a considerar en el tiempo. Ok. ¿Por qué creo que este método es interesante? Porque las medidas que se toman con este equipo se hacen en el eje visual. O sea, la medida de la superficie corneal se hace porque el paciente tiene una fijación macular, la estamos viendo, le decimos, si el paciente no tiene fijación, yo le repito el examen. La keratometría anterior se la va a medir justo en la zona del eje visual. La keratometría posterior se la va a medir en el eje visual. ¿Ah? La curvatura del cristalino, ¿verdad? Y esa es una cosa que no está puesta todavía en la fórmula. Se puede hacer, los datos ya están. ¿Ah? Findel ya lo dijo, David la vez pasada lo estaba diciendo, la inclinación también, y eso va a servir muchísimo en los astigmatismos. Pero no sé por qué diablos, ¿ah? No quieren incluirlo todavía dentro de los programas de cálculo, para no complicar las cosas quizás. ¿Ah? El cristalino anterior y el cristalino posterior también son posibles de medir ya con tremenda claridad, porque estamos haciendo todo en el eje visual. O sea, fíjense que todavía hay zonas oscuras, como la cápsula anterior y la cápsula posterior, que influyen en la refracción, que tampoco están siendo tomadas ni por las fórmulas ni por las mediciones actuales. Y todo esto en el eje visual y en la mácula. O sea, miren, todavía nos queda un paso grande para esto. O sea, no se sorprendan que los cálculos no salgan perfectos. Que salgan buenos está bien, ¿eh? Pero no salen perfectos porque hay muchos gaps todavía. Casos complejos. Algunos casos que son rayantes. Biometría en discorias. Oye, ¿qué hace con este paciente? Tiene un trauma, una discoria y una catarata. Dilátalos. Cuando vas a hacer sweet source, acostúmbrense, no tengan miedo a hacer biometrías con sweet source con ojos dilatados. ¿Eh? Entonces, no usen ultrasonido, pueden hacerlo. Miren cómo en este pequeño espacio, y yo lo he visto inclusive en este pequeño espacio de acá, pasar el sweet source sin ningún problema y dar la medida, siempre y cuando no esté muy densa. Pero si la catarata es densa, dilátenlos. ¿Ah? Miren, para que vean. Aquí, de hecho, pasaba, pero pasaba muchísimo mejor cuando yo le dilataba la pupila y no había ninguna diferencia en hacer este cálculo. Miren, inclusive, si ustedes se dan cuenta, al pasar por acá, estaba atravesando, había una sombra, obviamente, pero atravesaba muy bien parte del cristalino y nos sacaba una medida con una desviación estándar de 9 micras, de 8 micras, lo cual es bastante. Obviamente por el traumatismo tenía un astigmatismo de 5.89. ¿No? Pues obviamente había cosas que estaban raras. Nuevamente, dilátenlo. No saben la discordia postraumática, no tengan miedo de dilatar. Mucha gente dice, no, yo no hago, si está dilatada la pupila, yo no hago la biometría. Falso. Pueden hacerlo. ¿Van a haber pequeñas variaciones? Sí, pues, pero no te queda otra cosa más que hacerlo. Postraumática, miren, 7 micras, 2 micras de diferencia, 3 micras, 5 micras. Vale la pena hacerla, siempre y cuando veas la mácula, tengas una buena keratometría anterior y chuntes a que el paciente vea el punto rojo de la máquina. Paciente postdilocación de lente en pseudoexfoliación. ¿Cómo le haces? ¿Eh? Fíjense, en estos pacientes mucha gente dice, ¿cómo se lo hago? Se lo hago, si estuviera con ultrasonido dirías, le voy a hacer la medida por acá arriba, donde voy a conseguir que es afáquico, o que es una catarata densa, o se lo voy a hacer acá pseudofáquico con PMMA, o pseudofáquico con acrílico. La gran ventaja de este sweet source es que acá, aprovechando este espacio, ¿no? A pesar de que hay perlas de ELF y opacidad, te atraviesa y te permite perfectamente hacer el cálculo, retirar ese lente, va a ser una cirugía complicada para algunos, como yo, para otros más hábiles no va a ser tan complicado, pero puedes hacer perfectamente tu cálculo sin ningún problema. Y miren, obviamente, el hecho de que esté dislocado el lente va a hacer que tu certeza en la longitud axial no sea de 3 micras, 17 micras. Yo las veo estables hasta 30, porque ya no me queda otra opción. Pero 17 es bastante aceptable, 17 micras es nada. ¿Ah? A veces el problema es de que
El paciente no puede ver la luz roja. Y ahí tienes que ingeniártelas para que el paciente la vea. Y miren, este paciente, al final, aquí le sacamos con ese regate porque ya no quedaba otra. Era por la miopía, pero normalmente yo uso la suite de Haigis para este problema. Nuevamente el otro ojo también creo que está enlocado de la misma manera. Este pequeño espacio de acá me permitía perfectamente hacer la medida de la biometría y el cálculo del lente. Más de lo mismo, este mismo paciente, el otro ojo del mismo paciente. Marfan. Este es otro caso también, que cuando no tienes un sweet source o cuando tienes ultrasonido te ves en un problema, ¿no? El problema es que cuando tienes, esta es una foto que a mí me encanta, esta foto le digo yo, esta es una cataract on the rocks, este es un whisky con hielo, ¿no? Entonces, cuando tienes que hacer la biometría con ultrasonido, dices, ¿por dónde la paso? ¿Por la catarata como fáquico o por acá como afáquico? Entonces, y además dices, oye, el ultrasonido al pasar por el borde del lente, la difracción del ultrasonido va a ser tremenda. Entonces, ¿qué hace el sweet source? El sweet source tiene una gran... Todas esas cosas tienes que analizarlas también. No se trata solamente de hacer pasar el ultrasonido o el sweet source. Tienes que analizar qué está pasando. Y lo ves. Y fíjense, tienes un espacio, me tomé la libertad de hacerle un VM para ver dónde está el espacio. Mira, el cristalino llega hasta acá. Aquí es afáquico, aquí es fáquico. Y cuando es la subluxación, ¿qué sucede? Normalmente yo estaba esperando que esto pase recto, pero si ustedes ven, la mácula aparece arriba. Y en otra posición vuelve a aparecer en esta zona, porque está pasando acá. Está pasando, esto es como un prisma, ¿no? Y vuelve a pasar, ahora en el centro sí pasó, y en el otro lado vuelve a pasar ya más centralmente, como tiene 6 espacios, vuelve a pasar con un efecto prismático, y la máquina te promedia. Y este efecto prismático más o menos te lo calibra para darte la longitud axial adecuada, porque no te lo ha medido en un solo lado, te lo ha medido en 6. Y hace el promedio con bastante certeza. Moraleja, si tienes un Marfan, la mejor medida de hacer un cálculo de lente, o una longitud, una biometría, es con el sweet source. ¿No? Esto sí es problema. Cálculo luego de aceite de silicón. Cuando no tienes sweet source o cuando no tienes interferometría, acá vas a tener problemas. Tienes que ser experto para hacerlo y tienes que considerar algunas cosas, dependiendo de qué tipo de aceite de silicón está metido adentro, qué tan lleno está el ojo con aceite de silicón. Tienes que hacer obligatoriamente una modo B previo. ¿Por qué? Tiene muchas fallas potenciales. Y además, si el silicón se emulsificó, te complicó todas las cosas. ¿Por qué? Bueno, las consideraciones generales de un ojo con aceite de silicón es que hay un nuevo elemento en la cavidad vítrea que tiene una velocidad diferente. Además, este paciente tiene cerclaje. O sea, normalmente, bueno, la gran mayoría de los médicos que ponen aceite les han puesto un cerclaje. Entonces lo han elongado. Y si tú le mediste la longitud axial antes de la cirugía, obviamente a este paciente tienes que calcularlo, tienes que haberlo calculado, preguntar, hablar con el cirujano si le va a poner un cerclaje, ojalá que no lo ponga tan marcadamente ajustado para que no lo miopice más. Y además, entre la interfase de silicón y el espacio retrosilicón, hay un espacio muerto que está lleno de BCS o de acuoso o de lo que sea, que no se mide y que cambia la velocidad. Y hay que ver también el estado del fondo de ojo. Hay 2 tipos, hasta 3 tipos. Hay uno alto más pesado, hay uno que tiene alquimia, que es el pesado, el super pesado. Pero lo que habitualmente es uno de 1000 centipoise, que tiene una velocidad de ultrasonido de 980 metros por segundo, o 5000 centipoise, que tiene una velocidad de 1040 metros por segundo. Eso tienes que saberlo. Y a veces no tienes cómo saber qué tipo de silicón le han puesto al paciente. Ya es un problema. Y como sabemos, el agua y el aceite no se mezclan, o sea, se emulsifican en pequeñas micelas, y el aceite flota sobre el agua. Entonces, en posición supina, el espacio retrosilicón está por detrás del menisco y se puede detectar en la ecografía. Entonces, el cálculo de
te da un problema, porque ¿cómo hace la biometría? A veces la haces sentado, a veces la haces echado, a veces en 45 grados. El ojo está lleno de silicón al 90%, el ojo está lleno con el silicón al 50%, tienes que saberlo, si no, estás cometiendo errores. Y si no lo ves, porque con ultrasonido no puedes saberlo, con SweetSource puede ser, pero con ultrasonido tiene un gran problema. Y si tienes estafiloma posterior, tienes un problema extra por física. Vamos a ver qué. Este es un ojo con estafiloma. ¿Eh? Y la mayoría de estos ojos condenados se desprende la retina y tienes que ponerle aceite de silicón. Ajá, alguien se alegró ahí del asunto. Este le tienes que poner aceite. Le pones aceite, pues. Oye, pero la micela de aceite tiene sus fuerzas centrípetas que la mantienen cohesionada, pero mantienen una forma ovoide. Y este ojo tiene otro tipo de forma. O sea, aún así tú le metas 90%, no hay un ojo 100% lleno de aceite de silicón, eso no existe. ¿No? Porque hay espacios donde el aceite pues, no es una superficie plástica que se acomoda a todo el polo posterior, siempre deja un gap. ¿No? Y este gap tiene que estar rellenado con otro líquido, que es el BCS o que es el humor acuoso o lo que sea. Entonces, ese espacio, esta media luna amarilla, es el espacio sin aceite. Entonces, cuando tú haces el cálculo, esto tiene una velocidad del sonido y esto tiene otra velocidad del sonido. Y si no lo has visto, y si estás haciendo con ultrasonido, tienes que tenerlo en cuenta. Si no, vas a cometer un error muy grave en la medición. ¿Cómo lo haces? El paso del ultrasonido en el ojo, hay una incidencia sucesiva de interfaces intraoculares y el reflejo. Se ven como espigas. Y se ven los compartimentos. En un ojo normal, ves la córnea con dos picos, ves la cápsula anterior, la posterior, el espacio vítreo, la retina y la esclera atrás, obviamente. Cámara anterior, cristalino, vítreo. Cada compartimento tiene que ser medido individualmente, porque cada uno tiene su velocidad. Pero, ¿se acuerdan de este espacio que había acá? Es un espacio nuevo. Ese no estaba en el libreto. ¿No? Entonces tienes que medirlo además. ¿No? Debe ser el espacio retrosilicón, tienes que incluirlo con su medida correcta. Y tienes que cambiarle la velocidad del sonido en la cavidad vítreo. O sea, no solamente es medirlo, es saber qué estás midiendo. Entonces, ese es un guachito, decimos, para los que se están iniciando en la biometría. Miden de que hay ese espacio. Entonces, ese espacio existe porque ustedes van a encontrar la córnea, van a encontrar la cápsula anterior, la cápsula posterior, el menisco de silicón, que lo vamos a ver como una imagen muy brillante, y este espacio relleno con acuoso o con BCS, que debe ser considerado medido como si fuera agua, como si fuera, es fácil, pongan la velocidad del humor acuoso, que es casi lo mismo. Pero tienen que recalcular que el vítreo está ocupado con aceite de silicón hasta acá, y de aquí a aquí está con acuoso. Y tienen que hacer un cálculo extra, manual, para saber exactamente. En algunos casos, como la gran mayoría de los cirujanos de retina ponen bastante más aceite que antes, y el paciente generalmente lo estamos haciendo ahora por biometría más o menos en 45 grados, si no, ya no está tan supino como para que se vaya, entonces tratamos de evitar ese espacio, pues hay que saber qué estamos haciendo para ver si tenemos ese espacio posterior o no. Identificarlo en la biometría con modo A, o identificarlo con el SweetSource. El SweetSource es menos problemático porque la diferencia que hay, lo vamos a ver, entre la velocidad de la luz en el aceite de silicón y en el BCS es mínima, o en el no es mínima. Vamos a ver. Ok, en ojos llenos con aceite de silicón, la biometría en posición sentada o semisentada se puede para tratar de evitar la presencia del menisco, ¿no? Porque este menisco tiene una espiga muy alta. En ojos totalmente llenos con aceite de silicón, bueno, totalmente espondecidos, un 90%, nos evitamos ese menisco. Es una gran ventaja. Yo trato de juntarme a los cirujanos que le ponen la mayor cantidad de silicón al ojo para que me eviten problemas en el cálculo. Realmente me ponen problemas cuando le ponen 30%, 40%, 50%, ahí sí realmente es un problema en el cálculo. Ok. En ojos afáquicos llenos con aceite de silicón, ahí viene un problema. Debe determinarse si este aceite de silicón ocupa la cámara anterior o si solamente está en el vítreo. ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, fíjense, este cálculo de lente intraocular en ojos con aceite de silicón realmente es un problema.
Si solamente está en vitro, solo debe cambiarse la velocidad del vitro, obvio. Pero si no, también tienen que considerar que tienen que cambiar la velocidad en la cámara anterior. Fíjense bien. Moraleja, siempre que vayan a hacer un cálculo de lente intraocular en un ojo con aceite de silicón, háganle una biometría. Perdón, una ecografía. Modo B, y de preferencia con inmersión, para ver cómo está su cámara anterior. No les pido un VM. Hagan una biometría una ecografía por inmersión, para ver si hay aceite de silicón en la cámara anterior. O véanlo con la lámpara prendida. ¿Por qué? En este caso, miren, aquí está un poco complicado, este es con el Lion Master 500. Entonces, fíjense, aquí dice 980, aquí le cambiamos la velocidad del vitrio. Cuando nosotros le cambiamos miren, aquí está el espacio, ¿se acuerdan del espacio? Y aquí estaba la parte posterior, aquí inclusive le cambiamos y salió 2374 porque le cambiamos la velocidad, o sea, el vitrio lo pusimos a 980 y salió a 1737, si no, no hubiéramos tenido forma de sacar esta medida del lente, hubiera salido muchísimo más largo y hubiéramos cometido un error en considerar que ese ojo era mucho más miope. Ok. Hay otras cosas que también ya se hacen cuando no puedes medir. Ahí haces la conversión, la matemática. En realidad esas son parches, pero se sirven también. O sea, un ojo con silicón cuya velocidad es 980, tú puedes hacer que, o sea, puedes hacer 980 sobre 1532 por la longitud aparente del vitrio. 1532 es la velocidad en agua. Entonces te puede dar la longitud verdadera de ese vitrio. Sumas entonces la profundidad de cámara anterior, el grosor cristalino, que no pasa nada, más esta longitud de vitrio corregida. Y te puede dar una reducción, una longitud total precisa. Estas matemáticas, ¿qué te estoy diciendo acá? Simplemente, como no tienes cómo cambiarle a tu equipo la velocidad del vitrio, toma lo que tienes y haces la conversión de lo que encontraste haciendo esta división, 980 sobre 1532 por lo que encontraste la longitud del vitrio. Punto. Eso lo sumas a los otros valores y tienes la longitud aparentemente real. ¿Cómo lo soluciono? Pues yo les hago con SweetSource, me parece bastante cómodo. Como lo hago todo de una sola manera, me evito problemas y soy más metódico. Miren, esto me lo mandó el enemigo, un ojo con una catarata blanca, con aceite de silicón también en cámara anterior. Aquí hubiera tenido el problema de que hubiera tenido que encima calcular qué pasaba con este aceite de silicón en cámara anterior, ¿no? Porque esto no es líquido, o sea, no es acuoso en cámara anterior. Ese tiene aceite de silicón en cámara anterior, me va a cambiar la velocidad, quiero o no quiero. Miren para que vean que está en el equipo. ¿Qué haces con esos pacientes? Los dilatas, nuevamente, para que vean, los dilaté. Los dilaté, los senté un buen rato para que la burbuja se fuera lo más arriba posible. No importa, no haz tiempo, dilata. Y te vas a dar cuenta de una cosa bien bonita acá. No interesa si estás pasando con SweetSource por el aceite o por la zona donde hay aceite. La velocidad, que el ultrasonido es muy diferente, al SweetSource o a la luz o a lo que sea, no es tan diferente. Miren que no distorsiona significativamente este cristalino. ¿Correcto? Entonces, lo que tú encuentres acá va a ser tan mínima la diferencia que no tiene sentido. En el ultrasonido es brutal la diferencia que encuentras si no lo mediste en el sitio adecuado. Con el SweetSource, no. Y miren, lo pasó. Les había dicho que hasta con 33 micras de diferencia interesante. Acá no vi la mácula, pero bueno, no me quedaba otra después de este cataratón blanco. Lo pasó el SweetSource, increíblemente lo pasó. ¿No? Y lo pasó tanto así, con el 500, o sea, con el 700, miren qué consistente. 2778, 2776, 2775, 76, 72, cámaras anteriores bastante consistentes. Y otro truco, por favor, siempre hagan los dos ojos y compárenlos y vean y fíjense si hay una correlación. ¿Ya? Aquí la cámara anterior era pequeña, fíjense, bastante pequeña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, miren, este cristalino estaba en 512, mientras que acá estaba 359. Tienen que fijarse en todos esos defectos, porque fíjense este tremendo cristalinote que tenía este paciente luego de esa cirugía. Tienen que ver todos los valores, no pueden hacer un cálculo, no es ver un número, es ver todo. Ya vamos terminando para que no nos aburramos.
hay varias cosas. Por supuesto que no vamos a tocar todos los casos complejos, no terminaríamos nunca, se aburrirían. Pero vamos a ver, estafiloma posterior. Miren, esta catarata rubra. Este paciente tiene una refracción, -9 con -1,75 y ve 20,400 con su mejor corrección. Y el otro -8,25 con cilindro 0,50 y ve 20,200. Catarata rubra, la ves así, y dices, esto no lo pasa. Dilátenlos. Estafiloma en silla de montar. Siempre háganlo de un modo B. Este de acá es un modo B en inmersión. Fíjense cómo se ve el cristalino, inclusive la cámara anterior. ¿Eh? Entonces, fíjense. Y lo pasé por el switch source y lo pasó, pero como mantequilla. 33 en este lado y 39. Y fíjense acá qué interesante. Lo que hablábamos de que el cristalino también tiene una disposición inclinada entre los ojos, se ve muchísimo más en estos ojos extremos. Entonces, acá también hay un astigmatismo, que no lo vas a calcular solamente con... Este es otro tema, esta es otra cosa, ya lo veremos en algún momento. Pero fíjense cómo es posible que estas cataratas... Y esta catarata rubra, con estafiloma posterior, lo que tienen que ustedes mirar es que sus valores sean consistentes. Si te salen 33, 15, 33, 13, 33, 14, tú asumes que esto está hecho de una manera adecuada. Igual, 30, 40, 30, 39. Tienes que analizar número por número. Tienes que analizar su astigmatismo también. Tienes que analizar si los datos son congruentes o no. No se trata de ver un solo numerito, por favor. Analiza todo lo que vas encontrando. Acepta tus valores, siempre y cuando sean congruentes. Cuando tienes problemas, y cuando ya no pasa, la catarata es muy densa, todavía tienes la ayuda de la biometría por modo B. Biometría de inmersión por modo B. ¿Cómo es esto? Hay casos en que tienes inmersión que lo puedes hacer gel o usando una copa escleral. Esto es cuando el paciente tiene un estafiloma posterior muy grave. ¿Por qué? Porque no sabes dónde está la mácula. Puedes caer acá y piensas que estás en ella, puedes caer acá y piensas que estás con ella, y estás acá. Si tú lo haces con el modo A, no tienes idea dónde estás. Con el modo B te puedes dar una idea. ¿Cómo es? ¿Cómo lo haces? Mides un espacio, este espacio líquido de la córnea, la cápsula anterior del cristalino, la cápsula posterior del cristalino y la retina. Lo usas con el vector C. Haces un corte de tal manera que tienes una exploración axial. A diferencia del switch source o los otros medios ópticos, no hay limitación por medios opacos. Y puedes ver la geometría del globo ocular perfectamente y la medida de la longitud axial exactamente. Y puedes definir dónde está tu mácula. Esos son los casos para aquellos que las cataratas no pasan con los medios ópticos, son de polo posterior, son los casos extremos. ¿Pero los puedes hacer? Sí, los puedes hacer. El paciente en decúbito, con una luz arriba, el paciente está mirando la luz, el supino, párpados abiertos, anestésico local, el punto de fijación. Puedes hacerlo con gel, o puedes hacer con una copa. Yo tengo la copa, me gusta mucho la copa. En ambos casos tienes que retirar un poco la sonda para que no interfiera con la córnea. Y la sonda se sostiene verticalmente con la línea, siempre mirando hacia la zona temporal, de tal manera que el nervio óptico que está acá quede abajo y la imagen está aquí. Tengas la córnea, la cápsula anterior, la cápsula posterior y la retina en la misma línea. El marcador puede ser a la derecha e izquierda de acuerdo al ojo y es un escaneo. Fíjate cómo hace la técnica. Lo primero que haces es la imagen de la cara anterior de la córnea bien exactas, significa que estás perpendicular. La cápsula anterior y la cápsula posterior del cristalino bien exactas, bien nítidas, significa que estás perpendicular. Y vas primero a la cabeza del nervio óptico y la ves. La cabeza del nervio óptico, ¿por qué? Porque la mácula va a estar temporal a la cabeza del nervio óptico en 10 grados o 3 milímetros más o menos, ¿no? Primero lo alineas al nervio óptico, que son las superficies más brillantes, y después superpones este vector C, apuntando al nervio, lo mueves 10 a 15 grados, más o menos, o 3 milímetros del centro del nervio óptico, más o menos 10 a 15 grados, y ahí estás seguro de que estás en la mácula. Entonces, ese es un switch source de los pobres cuando tienes el modo B. Entonces, cada interfase se va a ver exactamente cómo lo trasladas a un modo A,
y los calipers los vas poniendo. Y tienes exactamente las medidas que tienes en un modo A. Y con una desviación menor de 0.05. Es una maravilla. Fíjense, aquí están, para que vean que no es en la miopía, tremendo jazo. ¿Eh? Cámara anterior, 418, longitud del lente, 377, vitro 17, mide 2548. Y es un hipermétrope. Cámara anterior 315, lente 4, 1524, mide 2266. Mucho cuidado de saber y escoger. Miren abajo, córnea, cápsulas, 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 y retina. Entonces tienes que ponerlo exacto en su sitio. A veces hay cataratas que la máquina te la pone automáticamente en el núcleo, cuando en realidad está acá. Fíjense, de 2244 puede ser 2255, a 2259, simplemente porque no tomaste adecuadamente cuál es el pico donde tienes que poner. Entonces hay que asegurar, hay que buscar los calipers en los sitios exactos. La técnica de medida, los párpados abiertos para ver la córnea, si están cerrados no se ve, si están abiertos sí se ve. No es bueno utilizar velocidad media, es mejor utilizar compartimentos. Y miren, aquí está el nervio óptico, 10 a 15 grados, ahí está la mácula. Y fíjense, ese es en vivo, ¿no? Aquí está al revés, aquí lo hice, el nervio está arriba, pero aquí estás viendo cómo la inversión, tú vas a mover tu vector C, no, te está yendo lejos, no es ahí. Lo subes, lo pones en la mácula y dices, ahí lo conviertes, y te das cuenta que abajo aparece el vector C como si fuera una, ahorita lo trasladas, y ya tienes tu modo A de biometría. Bien, perfecto. Miren, este ojo es ya un ojo inmenso, ¿ya? Y fíjense, la córnea, la cápsula anterior, la cápsula posterior, y la retina, ves el nervio óptico, y lo puedes colocar. O sea, no hay ojo que se resista a hacer una biometría con esta forma, y sabes perfectamente, en este estafiloma, sabes perfectamente que estás cayendo en la mácula. Miren, y fíjense cómo esto lo trasladas a una medida muy parecida a la que encuentras con el modo A, pero sabiendo que estás cayendo donde debe caer, en un ojo con estafiloma irregular. Para terminar, el Frankenstein de la noche, le llega esto y tu amigo quiere que le hagas el cálculo del lente intraocular. Por supuesto, antes de decirle 4 o 5 cosas, acostarte de todo el lado femenino de su familia, viene este paciente, Marito, calcula el lente intraocular. Entonces, ya sabes lo que le dije, ¿no? O sea, bueno, te imaginarás, bueno, estamos en no es horario de protección al menor, no puedo decir lo que dije en ese momento, ¿no? Pero algo tenía que hacer, tenía que calcularle el lente. Entonces, eso yo llamé armar la biometría. ¿Qué hice? Bueno, algo teníamos que hacer, algo teníamos que inventar. Ojo contrario, le hice la biometría actual. En el ojo problema, le medí con la biometría modo B, el grosor de cristalino de la longitud axial. En ese caso, lo puedes hacer con el modo B, o lo puedes hacer con el biometría modo B, les voy a enseñar cómo lo hice. Y con el ojo contrario, la biometría, o le hice VM, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Lo armé. Saqué del ojo bueno la cámara anterior, desde el epilio hasta la cápsula anterior, y de la cápsula anterior a la cápsula posterior. Y del ojo malo, desde la cápsula posterior hasta la retina, hasta donde le vi la mácula. Y armé la nueva medida. Y sobre eso hice el cálculo, asumiendo que luego de la cirugía que él le iba a hacer el trasplante, conocía al cirujano, y él le dejaba las córneas más o menos un 8. Él termina con sus córneas más o menos en un promedio de 8 o 7 y tantos, pero 8 es el que y a cruzar los dedos, porque no queda otra cosa, ¿no? Llamar al conejo, comprarte la tinca o el melate o lo que sea, ¿no? Asumiendo que córneas planas de la cirugía, porque lo conocía el cirujano. Es lo que hacía, ¿no? Tú mides con el VM o con una ecografía de inmersión. Aquí está mal, no fue del endotelio, fue del epitelio, la cámara anterior, y el cristalino, en el ojo contralateral. Y miren, fíjense el estafiloma, acá adelante. Y medí del cristalino hasta lo que yo veía con la mácula. Y armé este Frankenstein. Y entonces, pues, ¿qué resultó? Que teníamos, bueno, si yo hubiera medido de frente, este ojo le echaba como 28, 38, ¿eh?
porque tenía una cámara anterior de 9.28 milímetros, o sea, es un camarón, ¿no? O sea, esta cámara es extraterrestre. Su cristalino de 346, etc. Le hice la medida. Cuento corto, así terminó el paciente. Y este paciente, yo le conocía, se iba a quedar planas, miren qué sujetones hace con la sutura. Ese es miren, este es el mismo paciente como quedó, estéticamente muy bien. Y aunque ustedes lo crean, este paciente ve 20/70 con ese ojo. ¿Y por qué? Porque tiene un astigmatismo caballo, pero si uno le pudiera hacer un poquito más, hubiéramos podido irnos Bueno, yo creo que ese fue no me acuerdo ahorita la refracción, pero yo esto lo considero un triunfo. O sea, realmente. Este es realmente el caso más monstruoso de convertir. El mérito no es mío, convertir esto en esto me parece una hazaña. Y esto es obra y gracia del cirujano. Yo contribuí con mi gotita de arena, tratando de armar la biometría en este caso. Moraleja, porque esta es la parte final. No todo está dicho en la biometría. Biometría no es una ciencia exacta. Hay un montón de casos que son difíciles. Hay un montón de casos que tú tienes tu manera de hacerlo y yo tengo la mía. No es que sea mejor ni peor, es diferente. Podemos llegar al mismo resultado con diferentes caminos. Lo que tienes que saber es, busca un camino y fíjate cómo se te desvía, ¿no? Y es la mejor manera de actuar. ¿Todo tiene solución? ¿Será verdad? Se preguntaba Wolfgang. Yo creo que sí. Yo creo que todo tiene en cierta medida solución en la medida que le pongamos todas las cosas. Nos falta mucho todavía en biometría. En biometría todavía hay bastantes cosas para hacer. Hay otros approach. Warren Hill, que no es ningún Hill, está haciendo inteligencia artificial. Inteligencia artificial nos va a ayudar en un montón de cosas, pero creo que hay mucho camino para recorrer. Interésense en esto. No es de nerds, aunque parezca, pero es bonito porque una satisfacción tremenda. Yo creo que la biometría es como la firma del cuadro. O sea, le da el valor al cuadro. O sea, el cuadro puede ser precioso, pero depende de quién lo firme. O sea, puedes hacer todas las cosas como decíamos al comienzo, pero si el cálculo no está hecho, a veces no sirve para nada. Esta foto es bien antigua, miren ese disquete. Este disquete es 5 1/4, y este es el primer biómetro que teníamos. Este es el biómetro este es gracioso, porque este es un ecógrafo mini A, y este es un Optascan, pero la biometría real la hacíamos con un Gris Haber, que estaba para el otro lado. Y un Gris Haber sigue siendo, con eso se hizo el IOL Master, con eso se calibró el IOL Master. O sea, si ustedes pensaban que la biometría de Switchsource, la interferometría, es basada en ultrasonido. Ok, amigos, ahora sí, destrócenme a preguntas. Por favor, veo que hay varias por ahí. Mario, primero, muchísimas gracias. Y Chente, a ver, las preguntas que están por ahí. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Mario. Qué buenos tips nos pasaste a todos. Y definitivamente, qué casos más impactantes presentaste. Ahora sí que me dejaste con la boca abierta. Hay varias preguntas. Aquí pregunta la doctora Gabriela Quesada. Dice, excelente, doctor Mario, muchísimas gracias. Cuando tengo aceite emulsificado, ¿qué tip para realizar la medida? Eso mándaselo a tu enemigo. El aceite emulsificado es un problema porque no hay manera ni que el SweetSource, ni que la ecografía, ni que nada. Hay una manera interesante que la descubrí con un amigo radiólogo. Ahora, eso es como... Cuando tú ves hormigas en una pared, tienes dos formas de matarlas. Agarras tu dedito y vas matando las hormigas con el dedito. Y la otra manera es agarras una bazuca y le tiras un bazucazo. La vas a matar de las dos formas, pero el bazucazo te va a romper la pared. ¿Ya? ¿A qué voy? A que, por ejemplo, ¿qué he hecho yo? ¿Qué me ha tocado inventar? Porque eso tienes que inventar, no hay nada escrito. ¿Cómo hacer en eso? Hablé con un amigo radiólogo y me dijo, pero eso es bien sencillo. Haces una resonancia o haces una resonancia básicamente.
Y entonces para la resonancia no le interesa si el ojo está lleno de aceite de silicón emulsificado, de aceite de cocina, de aceite de amortiguador de avión, no le vale nada para él. Entonces es exactamente igual. Pero ellos tienen un caliper que pueden utilizar. Entonces te va a dar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscarte a alguien que sepa de órbita, que sepa hacer una resonancia de ojos y que te pongan los dos cristalinos, exactamente, que te tome el corte. Eso no es fácil, porque tiene que ser el corte exacto en los dos cristalinos, que tú veas que son muy claras las córneas, muy claros los cristalinos simétricos y que esté el nervio óptico en el sitio. No es tan fácil, pero ahí tú puedes sacar la medida. La única manera, cuando todo el aceite de silicón está emulsificado, esa es la única manera. Ahora, gracias a Dios, eso no es frecuente. Lo más frecuente es que esté emulsificado la mitad. ¿Qué haces en ese caso? En ese caso, como el aceite flota, lo que tienes que hacer es mover la cabeza del paciente de tal manera que trates de buscarle que el haz pase por la zona del aceite que no está emulsificado. A veces se puede, a veces no se puede. Hay otras cosas que son feas también. Por ejemplo, el paciente puede tener, según la ecografía, todo el aceite, toda la cámara posterior, toda la cámara vítrea con aceite normal. Pero en la cámara anterior, el aceite emulsificado. Te aseguro que lo debes haber visto en tu práctica. Va a la lámpara de hendidura y el paciente tiene toda la cámara anterior llena de aceite de silicón. Pues llamas al primer cirujano de vitroretina que tienes ahí, o tú vas mismo, le purgas la cámara anterior, le sacas el aceite emulsificado de cámara, pero para eso tienen que hacer una biometría, una ecografía previa, para saber con qué toro te estás encontrando. O sea, la respuesta es inventa. La respuesta es vele qué forma. Último recurso, la resonancia, como te lo he dicho, tiene un caliper. Okay. Oye, Mario, con referencia a esa pregunta y más o menos relacionando, pero ¿qué pasa? Ese paciente la van a operar de catarata, ¿sí? Pero muchas veces van a retirar el aceite de silicona en ese momento o en un momento inmediato después de la operación, ¿sí? Correcto. ¿Qué hago en ese caso? ¿Sobre qué lente voy a calcular? Porque, no sé si estoy bien a preguntarte así, pero si yo le coloco ese lente con aceite de silicona adentro, después de la operación retiran el aceite de silicona, ¿estoy dando una biometría errada o no? No. Muy buena tu pregunta, Luchito, porque me permite hacer una aclaración. Cuando tú mides el ojo con aceite de silicón y no corriges la velocidad para el aceite de silicón que tiene adentro, la medida está, por lo tanto, cuando tú retiras el aceite, el lente no sirvió. Pero si tú corriges, eso significa que el lente te va a servir no cuando tienes el aceite de silicón, ojo, te va a servir la medida del lente cuando tú retires el aceite de silicón. ¿Me entiendes? O sea, el objetivo del cálculo del lente intraocular normalmente es para que retires el aceite de silicón. ¿Me entiendes? Ajá. Lo que pasa, ese es un buen punto. Ese es un punto. Tu pregunta en eso es extraordinaria, porque mucha gente me pregunta eso y le digo, bueno, es que ahí partimos porque siempre le tomamos el pelo a los retinólogos. Siempre le tomamos el pelo a los retinólogos. Una historia muy conocida que dice que en el hospital del Seguro Social a los retinólogos lo van a pasar al 9º piso, a la sala B. O sea, la sede de los retinólogos va a ser el 9º B. No. Claro. Entonces tú te matas haciendo el cálculo, te matas haciendo todo, te matas haciendo cosas, y el cálculo queda, o sea, si tú haces una refracción, me pasa, le hago una refracción al paciente subjetiva, y el tipo queda bien, pero el paciente no ve, o sea, tiene la retina hecho puré. Entonces, claro, también conozco extraordinarios retinólogos que los pacientes les hace el cálculo y quedan viendo muy bien, o sea, obvio. Pero la pregunta tuya, apunto, el cálculo está hecho, pensado, en que tú quieres medir la distancia real del ojo. Y el aceite lo que hace es, si tú no te das cuenta, el aceite está distorsionando la
verdadera medida cuando lo haces con ultrasonido. Perdón, con ultrasonido. Y es muy parecido a la realidad cuando lo haces con switch source o con medios ópticos. ¿Lo entendiste? Y ahí lo que tú comentas, Mario, que es, yo creo que es bastante importante comparar con el otro ojo, ¿no? O sea, ¿Cierto? definitivamente, ¿no? Bueno, bueno. Eso está así. Pero hay una cosa interesante. Yo no tengo claro, pero hay muchos casos que la anisometropía, ¿ah?, está presente. Entonces ahí te juegan. Mira, antes de ayer he visto un paciente con anisometropía. El mejor ojo, el ojo más emétrope, el más cercano a la emetropía, es el ojo que se le había desprendido la retina y lo iban a operar, le iban a hacer vitrectomía. Y el ojo más miope, con un estafiloma caballo, era el ojo que no tenía nada. Entonces, pucha, ahí sí tienes que darte cuenta. Uno de los tips más importantes de esta charla es quizá siempre haz una biometría, haz una ecografía. Nunca pidas biometría sola, siempre pide ecografía y biometría y vas a descubrir muchísimas cosas que te podrían pasar si es que solamente haces una cirugía. Aquí hay una pregunta de Adriana que dice, si por alguna razón el cirujano decide dejar el silicón en la cavidad y colocar un lente ¿qué compensación de lente realiza? Esa es una muy buena pregunta porque no solamente hay una cuestión dióptrica acá. Acá hay una alteración de óptica geométrica y acá hay una alteración de varias consideraciones. Si tú tienes en el sistema óptico del ojo una burbuja dentro del ojo, mira lo que vamos hablando, y tienes un lente intraocular, tienes dos superficies que se tocan. La superficie posterior del lente biconvexo, por ejemplo, y la superficie de la burbuja, que es siempre una curva, que se toca. Al tocarse dos curvas, forman un tercer espacio, forman un lente negativo. Si tú dibujas en tu servilleta, en un papel, dos curvas que se tocan, vamos a poner así, a ver si tengo un papelito por acá, nunca me falta, así que voy a ver dónde. Como me han ordenado acá, me han sacado las cosas. Ahí está. A ver si se ve aquí, no sé si se llega. Ah, tengo papel. Ya. Se pierde por tu fondo. Va a quitar el... Ok. Miren acá. ¿Ves esa? Hay una curva. La curva anterior, ¿ah?, es la curva del lente biconvexo. Y la otra curva es de la burbuja de aceite de silicón. ¿Correcto? Entre esas dos superficies se forma un lente negativo. ¿Me entiendes? Entonces, ese lente negativo que se forma entre dos curvas, no tienes cómo calcularlo. O sea, la compensación que tú tendrías que ponerle a ese lente no solamente se basa en cuántas dioptrías vas a tener, porque el aceite de silicón tiene por lo menos entre 2 y 3 dioptrías de diferencia entre lo que es el acuoso y el aceite de silicón en un ojo emétrope, y hasta 5 dioptrías en un ojo miope. Entonces, tendrías que calcular además ese lente miope que se está formando entre esas dos superficies. Realmente es sumamente difícil saber que normalmente los lentes o sea, es raro que un cirujano calcule pensando que va a dejar el aceite de silicón adentro si es que no espera una buena visión. Normalmente los cirujanos de retina esperan retirar el aceite para obtener una buena visión. Entonces, todos los problemas de tiempo, generalmente lo dejan el aceite para mantener el volumen, para otras cosas. Raramente ese por más de un año, raramente. No creo que haya tanta compensación en ese
en ese caso, ¿no? O sea, es difícil darlo. Oye, Mario, una pregunta. Y, por ejemplo, en los pacientes con posqueratotomía radiada, que tú sabes que esa córnea se va a seguir modificando después de la cirugía, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hago? Muy simple. ¿Le dejas? ¿Y qué Sí, fórmula? yo en KRs, en queratomía radial, tengo una manera bien práctica. Yo les tomo las queratotomías actuales, o sea, las actuales, las que tienen, ¿no? Las que salen en en el, en el IOL Master por lo pronto, ¿no? Y utilizo Hygis, ¿eh? Hygis L le uso yo para caer. Y no lo pongo, o sea, con las características actuales no le pongo en 0. Yo siempre les dejo un gap a menos 0,50. ¿Eh? Generalmente esos pacientes con RK han sido miopes. Tienen todavía una reserva miópica interesante. Y la experiencia me ha enseñado que si yo si los dejo en 0, se van a ir, como tú bien dices, les va a cambiar a miopes, van a terminar siendo miopes. Raramente se van a ir a la hipermetropía. Se van a ir a la miopía generalmente. Si me meto la pata en el cálculo, los voy a dejar hipermetropía, es lo que menos quisiera yo hacer con un miope. Prefiero dejarlos miopes. Al miope no hay problema si tú dejas miope. Si lo dejas hipermétrope, es un pecado muerto. Se va a acordar de ti. Entonces, ¿qué hago? Hago el shift, no les dejo en 0 jamás, los calculos al CRK a menos 0,50 y si es muy miope, a menos 0,75, máximo 1. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una persona que toda tu vida has visto bien y ves bien de lejos, regularmente ves bien de lejos y ves bien de cerca, y te dejo miope, por lo pronto. ¿Qué fuiste? Se fue. Sí, ¿verdad? Sí. A ver. Que se cortó. Mario, Y ¿nos ahí, escuchas? y ahí mientras regresa, un consejo también, esos pacientes post-KR, ¿sí? Esperen por lo menos unas 2 a 3 semanas la refracción, después de la operación, la refracción final. Esos pacientes tienden a estar hipermétropes las primeras semanas y la razón es que los cambios de presión hipercorrigen esas incisiones anteriores y lo dejan con una córnea más plana en el centro después de la operación. Por lo tanto, tienden a quedarse un poco más hipermétropes durante la primera semana, pero eso regresa a la normalidad. Y en lo posible, incisiones esclerales de acuerdo al número de incisiones de queratotomía radial. Eso también, he tenido pacientes que están desesperados por la visión, ¿no? Y no, 3 semanas mínimo. Correcto. Bueno, lo que regresa Mario, vamos a hacer un poquito de comercial para los que quieran meterse. El día de hoy vamos a estar hablando sobre retornando a la consulta oftalmológica, tips para compartir. Vamos a estar hablando de todo lo que hemos hecho en diferentes centros para regresar a la consulta cotidiana. Entonces, es a las 8 de la noche acá en Perú, México, Ecuador, Colombia. Ahí está. Oye, Dime. no, justo quería decir eso también, y no sé si tienes ahí, creo mañana también hay reunión de ALAXA, ¿sí? De glaucoma y catarata. Ahorita te lo busco y Este, lo ponemos. lo buscamos, lo ponemos, porque hay gente justo que me preguntó eso también. A ver lo que se conecta. Déjame marco a Michael. Ahí. Ahí me dio, algún cirujano de vitrio me sacó del, Sí, pues. algún cirujano de vitrio me sacó del chat. No, que René estaba en un chat, una pregunta creo que había mandado por ahí. Si te saliste, no te van a aparecer otra vez el chat, ¿eh? A ver, lee tú. Me salí, alguien me sacó. No entiendo. Algún retinólogo. Sí. Eh,
Bueno, estábamos hablando de... Sí, Mario, era Dime, Ren. una pregunta que surgió en un foro de Facuaché, de un fenómeno de interferencia de señal, donde aparecía un doble pico y que estaba como una posibilidad de producir un error en el cálculo del lente intraocular. Entonces, quisiera ver si pudieses aclarar un poquito ese fenómeno, cómo solucionarlo. René, cuéntame, ¿en qué estás hablando? ¿De ultrasonido? Sí, es un ultrasonido, modo B. Bueno, modo A, en donde obtienen una doble espiga. Aparentemente una de ellas coincidía con el del epitelio pigmentado y otra la membrana limitante interna. Ah, ya, Entonces no, ese ese es doble ese. pico originaba Sí, un René, problema en el cálculo de la longitud axial. sí, ese problema es en el, ya sé, eso lo discutieron en el IOL Master 500. En el IOL Master 500, al ser interferometría óptica, el IOL Master 500 está diseñado para entrar al epitelio pigmentario de retina. Muchas de las veces, o sea, ahí regresa la señal. Entonces, a veces, como tú, o sea, ¿qué pasa? Cuando, yo me acuerdo porque este fue el trabajo original de Haigis. Él comienza a hacer, se trabajaba con el biómetro de ultrasonido, con el Gris-Haber, que es sumamente exacto. Y entonces, como tú sabes, el mayor reflectante del ojo es la esclera, pero la esclera está muy atrás. El segundo más reflectante del ultrasonido es la limitante interna, porque es la gran diferencia entre el vítreo y la superficie lisa de la retina. Entonces, esa imagen era la que servía de gold standard, de parámetro de guía. La luz atraviesa la limitante interna y se pasa hasta el epitelio pigmentario de retina. Entonces, cuando hicieron la calibración del IOL Master 500, que fue el primero que apareció, ellos dijeron, oye, estamos midiendo en dos sitios diferentes. Hemos hecho todas las fórmulas y todas las cosas para limitante interna y ahora estamos en el epitelio pigmentario retinal. Entonces, cuando hacían el análisis de los picos, salía el epitelio pigmentario retinal más alto. Para hacer la calibración, tenían que sumar ese espacio que había entre esos dos, entre la limitante. Siempre una medida de ultrasonido y una medida del Master 500, el ultrasonido era más corto que el IOL Master 500. Cuando hacen el análisis del IOL Master 700, se dan cuenta que en algunos ojos, a pesar de que se veía el epitelio pigmentario de retina, aparecían otras señales, una por delante y una por detrás del epitelio pigmentario de retina. Y a veces la de la limitante interna más alta que la del epitelio pigmentario. Tengo, creo, por ahí algunos ¿cómo se llama? Gráficos de esto. Todavía tengo presentaciones antiguas de IOL Master 500 y te los puedo enseñar. Ese error de interpretación se cambió cuando se hicieron los nuevos equipos, porque se veían tres líneas. Ahorita te estoy buscando una presentación y te puedo enseñar perfectamente documentos, a ver, te lo puedo compartir la pantalla de lo que era antes esa imagen de tres picos para que lo entiendas, ¿no? Entonces, a ver, hay el Master 500, ya lo encontré, hay el Master 500, Congreso, vamos a ver, espérate un ratito. Si me esperas un ratito, te enseño esta diferencia, por qué era, ¿no? Pero está buena tu pregunta, porque eso fue una de las primeras dudas que surgió, qué tan exactamente era la biometría. Y era porque ultrasonido, que era la base para hacer interferometría, era diferente a la misma interferometría. Ah, esta no es, espérate. Vamos a ver otro.
El Master Congreso en español. Yo tengo tu correo, René, si quieres, y si no la encuentro, te la puedo enviar, de qué trata esa imagen de doble pico. Hasta 3 picos hay, ¿eh? Hasta 3 picos. Está bien, no hay problema. Gracias. Espérate. No, espérate. Dame, voy a hacer el último intento. Si la encuentro acá, lindo, todos felices. Y si no, ya la ven. Están abriendo el PowerPoint. Y pero sí, hay esa discusión que a veces se pensaba. Ahora con el 700 ya no existe eso, porque como es un suite source, ya lo que vemos es un B-scan. Ya no vemos líneas, vemos imagen. Y esa imagen nos permite, tener mucho más claro. Aquí está. Buena. A ver, voy a comparar aquí. Ajá. A ver, voy a aprender y voy a entrar, espérate, voy a salir de acá, voy a entrar al Zoom y permíteme, un ratito, permíteme compartir pantalla. A ver. Está habilitado para que puedas hacerlo. Gracias. Muy bien, entonces, mira, no sé si lo ves acá. Ok, mira, cuando tú tienes, ¿lo ves ahí, René? Cuando teníamos el IOLMaster 500, teníamos la espiga central. Sí, correcto. Llamamos la secundaria máxima, ¿ya? Y esta es la que se tomaba. Pero había el doble pico producida por la limitante interna acá a la izquierda y había el pico del epitelio pigmentario. Entonces, esta era una medida normal cuando el índice ruido-sonido era alto, 6.4. Cuando este índice ruido-sonido bajaba, a veces la limitante interna se veía más alta que el epitelio pigmentario, ¿ya? Y hacía una falsa medida. Y a veces también, ¿ya?, se podía ver que la coroides, en pacientes más pigmentados, también presentaba un pico. Raramente tan alto como el epitelio pigmentario de retina, pero también. Esos eran los primeros diseños del IOLMaster, estamos hablando del año 92, ¿ya? Estos eran los primeros problemas que más o menos hablaban de una diferencia que se encontraba en estos pacientes. Pero si tú te das cuenta, ¿no?, aquí era la diferencia que había entre las medidas era 22.31 contra 22.55 contra 22.86. Este es un trabajo que hicimos, o sea, que se hizo en experimental para ver en estos pacientes qué sucedía. ¿Ah? Entonces, ¿por qué se forman en la gráfica picos múltiples o estructuras finas? En este caso con el 500. No era claro, pero era por nistagmus, por la limitante interna o por la coroides. ¿Eh? Entonces, es lo que veíamos en este caso. Y la primera secundaria, ¿por qué el razón de las tres? Es bien raro el triple pico. ¿Eh? La limitante interna, la coroides y el epitelio pigmentario y la secundaria, la máxima primaria y la máxima secundaria también se podían ver. Entonces, habían diferencias entre 0.15 a 0.35 milímetros en relación a estos primeros ejemplos Master 500. Ya no los existe, ya no existe eso más, ya se ha superado eso. Pero me has hecho recordar los tiempos del inicio del IOLMaster 500, cuando se encontraban todos esos problemas de la medición. ¿Quedó claro? Mario, ¿puedo hacer un comentario? Sí, correcto. Gracias. Muy amable. Con todo gusto. Ya puedo dejar de compartir. ¿Listo? Adelante. Mario, ¿puedo hacer un comentario? Todos los que quieras. Mira, ve. Luchito, sí, te escucho. Mario, sí. Lo que pasa es que
Lo que pasa es que muchas veces para tomar la medida, para tomar la medida, tomaban la primera onda. Y el grosor de la retina, pues es 250 micras más o menos, 260 micras. Y entonces queda el ojo corto, más o menos 250 micras, que equivale más o menos a una dioptría en el implante. Entonces el paciente pues queda bajo corregido, pues, o lo sobrecorrige uno, realmente haciendo el cálculo. El paciente queda como si un ojo corto y le pone un implante y queda el paciente -1, -2, así. Entonces, eso ha sido ya corregido pues con el 700. Entonces, Exacto. y ahora se mide pues hasta el epitelio pigmentario, le llaman, ¿sí? Sí, eso existía en el 500. Así es. Gracias, muy bien. He gozado mucho muchas gracias, Mario. Gracias, Tito. Es recíproco. Yo gozo mucho de tus consejos y de tus resúmenes, que son geniales. Tú eres un maestro. Mario, pues yo creo que no queda más que agradecerte, estupenda charla, muy buenos tips que nos has pasado realmente. Y bueno, muchísimas gracias a todos por... Disculpa que no he podido tocar todas las complicaciones, es imposible. No, Dios, es imposible. Pero hemos encontrado tratarlo de hacer un Excelente poco charla, Mario. simpático. Mario, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Ha sido muy buena. Yo he estado en podcast, así, escuchándola y estoy manejando, así que excelente. Gracias, muchas gracias. Mario, Gracias, Mario, de verdad. muy bueno escucharte. Un abrazo. Un abrazo para ti, Lucho. Estamos en contacto. Listo. Un gran saludo. Un abrazo, Lucho. Qué bueno verte. Bueno verte también ya. Nos vamos a ver virtualmente también, Luchito Escaf. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, gente, por la invitación. Gracias a todos. No, hombre, a ti. Invitación.